Hola, buenas. Hola, buenas Buenas, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si... No sé quién es la persona que me está ayudando en lo técnico, si me puede, porque le quiero pedir un favor. ¿Hay alguien de la Hola, facultad? doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy ¿Qué tal? Sofía. Sofía, ¿cómo estás? ¿Te puedo pedir Bien. un favor? Mira, porque estoy reiniciando, se me reinició la computadora, me está trayendo varios problemas, voy a tardar unos minutos. Entonces yo igual quería empezar la clase por acá, pero después me quería trasladar. ¿Vos me podés admitir en unos minutos o no sé cómo se puede hacer para que no te tenga que tener a vos ahí esperando? No, yo me quedo y la espero que usted vuelva a entrar, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Nos fijamos, No. si vemos que mucho no. Si en 5 minutos, porque ahora se me está actualizando, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Lo que no queremos está pasando. Así que digo, bueno, me conecto mientras por el teléfono. Vamos a esperar 5 minutos y si no yo igual te desligo, ¿sí? Te aviso. Bueno, no hay problema, doctora. Gracias, Sofía. Bueno, ¿cómo están? Ahora todavía no los puedo ver. Después intentaré desde la compu. Tengo un aviso, primero que nada, que tiene que ver con el parcial, ¿sí? Me acaba de transmitir el doctor López Martucci que el parcial va a ser el sábado 8 de mayo. No sabe si todavía es a las 9 o a las 10 horas. Va a ser virtual. Y va a ser la modalidad de multiple choice, de tipo test. No sé si ya les han hablado de esto, si ya saben más o menos de qué se trata o quieren que yo les explique un poquito. No les veo, así que si alguien quiere hablar, tendría que hablar, por favor. A mí me gustaría, si nos puede explicar de qué se trata, por ahí sería más, estaría mejor, digamos. Porque Bueno, yo he rendido virtuales de diferentes formas, solo multiple choice o a desarrollar. No sé, en este caso, ¿cómo sería? lo que me acaba de Solo... decir va a ser multiple choice, ¿sí? La otra vez en la reunión habíamos dicho que también iba a haber algo de desarrollo, pero ahora no me dijeron eso, ¿sí? De todos modos hay tiempo, o sea, en todo caso, si después se agrega algo más, va a haber tiempo de avisarles. Pero bueno, si ya han rendido, tipo multiple choice, tipo test, saben de qué se trata. Alguien, si tienen dudas sobre eso, les digo, pero bueno, es, digamos, una afirmación con opciones para que ustedes puedan elegir una de tantas. Y va a ser virtual y bueno, como que la corrección es medio automática, ¿no? Porque la opción correcta es una y bueno, y es así. De todos modos, yo no sé si todavía no han tenido ese tipo de test, si quieren la última clase hacemos tipo una pruebita como para que se entienda la metodología y un poco se vayan acostumbrando, ¿les parece? Para mí sí, estaría buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Perdón, Vamos a... profe, ¿puede repetirlo? Porque recién acabo de conectar el audio. Sí, yo también me acabo de conectar, pero veo que salgo, hola, buenas tardes, del parcial. Y nunca tuve esa modalidad. Bueno, el parcial, la fecha es el 8 de mayo. Todavía el horario no se sabe si va a ser a las 9 o a las 10. Perdón, ¿8 de mayo? Sí. Nos habían dicho el 5. No, me acaban de decir que es el 8, que creo que cae sábado, si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Sí, cae sábado 8 de mayo. Bueno. Y la modalidad, les decía que va a ser tipo test. O sea, y estábamos también diciendo que para quienes no han tenido nunca esa modalidad de examen, vamos a hacer una prueba, o sea, en mi clase, si quieren la última clase, dedicamos un ratito y hacemos una prueba, ¿no? Hacemos, no una prueba de evaluación, sino vamos a hacer un simulacro. Les traigo un par de preguntas con opciones para que vayamos analizando y demás, ¿sí? ¿Y se hace mediante el campus? Sí, exacto. Y cada profesor o profesora, bueno, va a tener que preparar una serie de preguntas, ya nos han pedido, así que, bueno, nada.
creo que lo bueno de eso es que lo positivo, ¿no? Tendrá sus cosas negativas, pero yo pensaba recién que lo positivo es que quienes vamos a hacer las preguntas sabemos cómo dimos los temas, y entonces, porque a veces en los orales lo que pasa es que no tenemos idea de cómo dio la otra persona el tema, y en cuanto a la profundidad de la pregunta o el enfoque, puede haber variaciones. Esto, bueno, va a estar bueno porque cada persona, cada docente prepara las preguntas en base a lo que pudo dar y en base también al aprendizaje que hemos tenido durante la cursada. Bueno, no sé si hay dudas respecto de... Más, me mandaron un mensaje que decía multiple choice y autocorrección, ¿eso como la computadora mismo? Autocorrección, no tengo idea de qué se trata, supongo que será del sistema, que el mismo sistema lo hace, que es tipo automático, entiendo que será eso. Como que Yo te da el tampoco, resultado después. claro, pero en realidad también lo bueno es que es absolutamente objetivo en el sentido de que, bueno, es el sistema el que corrige conforme la pregunta que antes se marca que es la correcta, ¿sí? Sí, perdón. Pero bueno, Perdón. Sí, decime. Perdón, no, que cuando yo rendí solamente multiple choice, finalizás el cuestionario y directamente te da la nota. Claro, porque es automático, lo hace el sistema, por eso es posible. Supongo que se refieren a autocorrección. De todos modos, igual, bueno, en estos días falta bastante, pueden ir preguntando más dudas y demás, incluso con otros sobre. Y les iba a decir algo recién. Bueno, estábamos. Bueno, no me acuerdo, pero sí. ¿Alguien habló? ¿No? Bueno. Entonces, respecto del examen, queda esto y vamos a ir trabajando. Ay, me parece que alguien quiere hablar, ¿no? No sé si ustedes pueden ver la pantalla completa. Yo no puedo creer que no se me enciende la computadora todavía. Se me está actualizando no sé qué. Porque les había traído el PowerPoint, pero desde acá creo que desde el teléfono no les puedo pasar el PowerPoint. Bueno, Creo que no importa. Viviana estaba intentando hablar, pero se le corta mucho el audio. Viviana, ¿querés escribirlo por el chat y alguien me lo lee? ¿Alguien que pueda acceder al chat? No sé si está escribiendo Viviana o no. No escribió nada. ¿No? Bueno, vamos a alargar la clase, entonces me parece que lo voy a tener que hacer por acá porque no la quiero tener a Sofía acá colgada. Bueno, Sofía, no te preocupes, la doy por acá para que puedas irte, porque si no vas a tener que estar aguantando toda la clase. No, esto está cada vez peor, la computadora. ¿Está Sofía ahí? Ya se fue. Ya. ¿Se fue? Bueno. Bien. Bueno, quienes están hoy estuvieron en la clase pasada, o alguien, si no estuvo, alguien que lo diga. Mejor. Disculpe, profe, ahí escribió Viviana. Dice si puede explicarle el examen porque no lo escuchó. Bueno, explicarlo. A ver si... Perdón, yo la clase pasada no estuve. Ah, buenísimo. Bien. ¿Y quién quiere explicar lo de...? Ahí está, mira. Pero alguien que le hable, pobre. Yo lo repito, no tengo problema, pero así también a ustedes les queda. Es el 8 de mayo, entre las 9 y las 10, todavía no se sabe el horario. Es modalidad tipo test, multiple choice. Por ahora es eso, no sé si va a haber algún tema de desarrollo también. Creo que no, porque lo que avisaron hoy es que va a ser así. Y bueno, les decía que si quieren que hagamos alguna práctica respecto de la metodología, la última clase lo hacemos, traemos. ¿Puedo traerla yo o puede traer cada una de ustedes una consigna como si ustedes tuvieran que diseñarlo? Entonces también está bueno, ¿no? Y lo vamos trabajando entre todos, así, bueno, más o menos van viendo la dinámica de lo que es el multiple choice si alguien no lo ha hecho.
Yo lo trabajo mucho en cursos de posgrado que doy, porque, pero fuera de la universidad, de la facultad esta, de otras universidades. Pero nunca lo hice acá, entonces no sé, no tengo la experiencia de la plataforma y demás, pero supongo que será como siempre, o sea, ustedes entran y van eligiendo la pregunta y es automático porque lo hace el sistema, ¿sí? Nosotros antes pasamos las preguntas con las respuestas y bueno, eso se carga y entonces después es absolutamente automático. Bueno, vamos a alargar con la clase de hoy. Yo les había traído para continuar con el PowerPoint que habíamos empezado en la clase pasada, que habíamos estado hablando de la autodeterminación, de la autonomía, de la toma de decisiones, y habíamos estado viendo el cambio de paradigma que se dio a partir de Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Habíamos estado hablando un poco del modelo social de discapacidad, de qué plantea, ¿no? Este Tratado Internacional de Derechos Humanos y que tiene que ver con una nueva mirada de la discapacidad, de pensar que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición de una persona y las barreras sociales, que son muchas veces las que crean o incluso acrecientan, ¿no? Esa situación de discapacidad. Y la verdad que no me acuerdo muy bien, si alguien se acuerda hasta dónde habíamos llegado, si habíamos entrado en el análisis del artículo 12 y del Código Civil sé que hablamos, pero yo no me acuerdo si en este raconto que les hice de la Convención habíamos llegado a analizar el artículo 12 de la Convención. ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir? ¿Alguien de quienes hayan estado? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Bueno, vamos a hacer un repaso entonces, ¿sí? El artículo 12 de la Convención, que trae un cambio paradigmático en materia de capacidad jurídica, que después se plasmó en parte en nuestro Código Civil y Comercial, lo que viene a decir es que todas las personas, y las personas con discapacidad, tienen capacidad jurídica, ¿no? En igualdad de condiciones que las demás personas y en todos los ámbitos de la vida. Y claro, esto que parece en realidad venía a decir o a establecer una cláusula de igualdad en materia de capacidad jurídica también para las personas con discapacidad, bueno, ha generado tanto en el momento en que se elaboró la convención como después para implementarla y todavía hoy, y en la clase pasada surgieron dudas respecto de eso, como muchos desafíos, porque es deconstruirnos. ¿Qué significa deconstruirnos? Es borrar una construcción, borrar un aprendizaje previo que tuvimos y que nos decía las personas con discapacidad intelectual o las personas con discapacidad mental no pueden tomar decisiones, entonces, bueno, mejor que las tome otra persona, a decir no, todas las personas, precisamente a partir de ese árbol de los derechos humanos que vimos en la primera clase, y de ese tronco que es la dignidad humana y que tiene que ver también con la autonomía, tienen derecho a tener un proyecto de vida, tienen derecho a tener preferencias, a tener deseos, y tienen derecho a que se les apoye en eso. Entonces, la solución nunca puede ser sustituir, sino apoyar. Y a partir de eso, que es mucho más profundo, yo se los estoy dando así como para que podamos avanzar en temáticas que tienen que ver con ahora el programa, pero bueno, es más profundo, pero estamos viendo un poquito lo principal, los titulares de este artículo 12, viene a decir, bueno, todas las personas del Estado, que debe hacer? Debe reconocer esa capacidad jurídica, y a quienes lo requieran les debe prestar un servicio o un sistema de apoyos. ¿Qué son los apoyos? Los apoyos pueden ser, en realidad, lo que caracteriza a los apoyos no es quiénes son apoyos, sino qué hacen los apoyos. Y la función de un apoyo para una persona con discapacidad, o para una persona mayor, o incluso para un niño, niña o adolescente, es promover la autonomía y acompañar en el ejercicio de los derechos. Justamente se da en ese ámbito, la promoción de la autonomía, ¿sí? Y el acompañamiento para que la persona pueda ejercer esos derechos.
Y esto tiene repercusiones no solo en el ámbito de los derechos patrimoniales, como muchas veces nos enseñan, sino que tiene repercusiones en el ámbito de los derechos personalísimos. Si ustedes ven el programa y ven nuestro módulo, tienen repercusiones o consecuencias en materia del derecho a la identidad, en materia del derecho a la toma de decisiones, del derecho a la autodeterminación, del derecho al ejercicio de derechos personalísimos que pueden tener que ver con el ejercicio o con el decidir sobre mi propio cuerpo, ¿sí? El querer tener o no un proyecto de vida, una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. El estar institucionalizada o no por motivo de discapacidad, el que me obliguen a tomar un medicamento o no por motivo de discapacidad. Quiero decir que esto tiene consecuencias importantes. Bien. En el contexto de esto, de lo que estábamos hablando, y de cómo esto se plasmó en el Código Civil, si van saliendo dudas, o digo algo que les parece que no vimos en profundidad, me lo dicen y lo vamos hablando, por favor, me van interrumpiendo. Pero en el contexto ese, yo les había dicho la semana pasada que leyeran un caso que está en la plataforma, ¿sí? No sé si alguien ha podido leer el fallo. El caso sobre la muerte digna. Exacto. Que era un chico, bueno, sí, lo leí, que era un chico que tuvo un accidente y que los hermanos, o sea, después de 20 años que estuvo internado, que no tenía, o sea, ya no estaba como en estado vegetativo, digamos así. Las hermanas pedían si lo podían desconectar o que pudiesen, o sea, morir porque no, o sea, ya no era irreversible el caso. Exacto, bien, muy bien, está muy bien. ¿Te acordás de...? Sí. No, es como que se trataba el tema de, como yo leí, bueno, después de los artículos del código, que como no había dejado nada escrito, no se podía, los médicos no lo querían hacer. Exacto, había como, bueno, distintas opiniones, ¿no? Los hechos básicamente son como dijiste, un joven que sufre en el año 1994, y fíjense que cuando resuelve la corte es en el 2015, o sea, más de 20 años, ¿no? Que este chico, por un accidente automovilístico, había quedado en una situación de absoluta imposibilidad, de coma, etcétera, etcétera. Más de 20 años donde incluso había sufrido descompensaciones para peor, ¿no? En su propio cuerpo, y entonces las hermanas venían con una lucha pidiendo la desconexión de los soportes vitales, es decir, bueno, todas estas conexiones y alimentación artificial que hacía que él se mantuviera con vida. Y bueno, el caso cuando llega a la corte, a mí lo que me interesa siempre es que traten de pasar, porque bueno, muchas veces hay muchas cuestiones procesales que hoy no les interesan, van a interesar cuando estudien procesal, pero bueno, básicamente los hechos tienen que ver con esto, y yo lo que les quería preguntar hoy, no sé si alguien más lo leyó, ya casi la compañera lo estuvo por entrar, digamos, al tema, es cuál sería, pero antes de la ley, ahora les voy a preguntar algo, ¿cuáles les parece a ustedes, de lo que vimos hasta ahora, si alguien más leyó el caso, y si no, de lo que estamos diciendo, de este caso, ¿no? ¿Cuáles son los valores que estarían en juego, los valores constitucionales? Uno es el derecho a la... ¿Cómo? De nuevo, me parece que mala conexión. Si querés escribir y que alguien me lea, no hay problema. Pero no sé si sos Viviana, no les veo hoy la... Uno que es el principal y el de todos, el de la dignidad humana, ¿no? Bueno, después muy bien. Exacto. Por un lado, el derecho, ¿no? A la vida, por el otro, acá se ve, ¿no? Distintas dimensiones de la idea de dignidad humana. La dignidad humana y también es la vertiente de la autonomía, ¿no? De la autonomía y la autodeterminación. ¿Y cuál sería la ley aplicable, la ley que estuvo en juego, más allá de estos valores y también derechos y normas constitucionales, ¿no? Pero más yendo a las normas locales, ¿cuál era la ley que estaba en juego? El análisis, ¿no? De la ley que estaba en juego en su momento. ¿La ley de derechos? ¿De quiénes? Del paciente. Exacto, la ley de derechos del paciente, ¿no? Que lo que viene
a incorporar, y por eso yo les hago ver el fallo, porque me parece que el caso aclara, si bien complejiza, pero también aclara algunas cuestiones, porque en su momento, cuando se reforma la norma y se incorpora esta posibilidad de que una persona, ¿no?, que se encuentre en determinada situación pueda rechazar determinados tratamientos médicos y demás, bueno, se informó en nuestro país que Argentina como que admitía la eutanasia. Por otro lado, enseguida salieron personas a decir, no, esto no sería, digamos, el derecho a la eutanasia, sino sería el derecho a una muerte digna, porque hay matices. Vamos a ir viendo estos días qué matices hay, ¿no?, o qué tipos de eutanasia. Bueno, esto es opinable. Pero básicamente lo que viene a decir la ley es que una persona que se encuentra en determinada situación, ¿no?, que tiene que ver con la irreversibilidad del cuadro, con una enfermedad incurable, o en este caso un accidente que le coloca, ¿no?, a la persona en una situación bueno, de que no había posibilidad de recuperación, porque el corte en su momento, más allá de todo lo que se había hecho durante esos años judicialmente, pide informes, ¿no? Pide informes técnicos al Instituto Favaloro y al cuerpo médico forense de la Corte, ¿no?, diciendo, bueno, ¿cuál es la situación real de esta persona?, ¿no? Y coinciden en que el cuadro era irreversible, ¿no?, y que no había posibilidad de recuperación. Y ahora sí quiero que nos adentremos más a lo neurálgico del caso, y es, por un lado, el derecho, ¿no?, a la autodeterminación, pero en este caso, les pregunto, porque era un caso especial, porque fíjense que el caso, ¿no?, sería DMA, que es el nombre de la persona, sobre declaración de incapacidad. Claro, esta persona estaba incapacitada por encontrarse, bueno, estaba conforme la legislación anterior, ¿no?, pero por encontrarse en una situación de absoluta imposibilidad. Entonces, a ver si alguien lo quiere contar, no me quiero adelantar, porque lo más interesante del caso tiene que ver con que las hermanas eran quienes venían reclamando por esta desconexión, digamos, y no más soportes vitales. Y la Corte, cuando decide, les pregunto, ¿qué toma, la voluntad de las hermanas? No, No sé si te escucho. No sé si soy yo sola, pero no, es como que se escucha que hablas, pero ni siquiera se entiende. Más que un no entendimos. Las hermanas eran las curadoras y se considera que ellas ponían enfrente como el principio de la autonomía y la voluntad de él. Con lo que transmitían sería la voluntad de lo que él quisiera si supiera la situación que se encontraba. Bien, muy bien, incluso un poquito más. O sea, no es que se imaginaron las hermanas. Las hermanas Claro, se lo había expresado, él ya se los había dicho en un momento. Exacto, ¿no? Expresaron que él, cuando eran jóvenes, estaban mirando una revista, no sé cuál era, y que había se comentaba una situación similar, y que él dijo, bueno, si a mí me pasara esto, yo no quisiera, ¿sí?, seguir en esas condiciones. Entonces, la Corte aclara, y ese párrafo, cuando lo lean quienes no lo leyeron, o ustedes lo vuelvan a leer, refuercen, y la Corte lo que viene a decir es que, tratándose de derechos personalísimos, no podrían decidir esto las hermanas, sino que las hermanas vienen, se las toma como una declaración testimonial, ¿sí?, como una declaración jurada, a traer al expediente la voluntad de esta persona, ¿sí?, la voluntad. Entonces, esto es interesante porque, bueno, se aclara que en este caso, ¿no?, de situaciones, digamos, y donde se encuentran derechos en juego de tal magnitud, es la persona, es el consentimiento informado, ¿no?, de la persona quien debe decidir. Ay, qué lástima, porque yo les quería mostrar un video, sigo sin... no puedo. A ver, igual lo voy a intentar con el teléfono mientras voy hablando, lo voy a intentar. Capaz que puedo. Bueno, entonces es la persona, espero que no se me corte, chiquis, voy mientras, quien había expresado.
YouTube. Creo que voy a poner algo, a ver si puedo. Esto era, no sé cómo buscarlo acá porque... Gimnasia, discapacidad. Bueno. Ahí estamos. Voy a ver si puedo volver ahora con ustedes. Bueno, bien, ahora voy a tratar de pasarles un video que yo les había traído en el PowerPoint. Pero bueno, de este caso, para cerrar un poco, y de todos modos lo vamos a seguir analizando, ¿no? Pero lo que más me interesa que destaquen es esto, es decir, bueno, se toma que las hermanas están declarando testimonialmente, digamos, la voluntad de él. Y entonces es él quien tiene derecho a, en este caso, que, bueno, se culmine este proceso de tratamiento, porque la Corte interpreta que esta alimentación, ¿no?, artificial sería un tratamiento médico, está asimilándolo a un tratamiento médico, de, bueno, que sea rechazado y de que se pueda, digamos, prescindir de esto para que, bueno, la respuesta del propio cuerpo sea la que finalice con la cuestión. Entonces, bueno, en este sentido es que se dice la ley recepta la muerte digna, ¿sí? Porque también entra en juego la dignidad. La dignidad, pero desde la subjetividad, y esto es un valor muy importante de los derechos humanos, que quiero que les quede claro. O sea, ¿quién puede decir que una vida es digna o es indigna? Nada más que la propia persona. O sea, no podemos desde afuera decir, las hermanas no podrían decir, él no, esto es indigno, porque bueno, sí lo dicen porque desde la perspectiva de lo que lo conocieron a él hubiera entendido eso, pero quizás hubiera otra persona que no. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces se asimila el tema de la eutanasia con la discapacidad, con vidas que se consideran que no son dignas, ¿no? Y entonces en ese caso es muy importante volver a decir, bueno, espera, ¿qué es la dignidad primero, no? ¿Qué son las condiciones de vida digna? ¿Cuáles son las situaciones de indignidad? Pero más que nada desde la subjetividad de la persona. Y esto se relaciona también con lo que creo que hablamos la clase pasada, que tiene que ver con la narrativa de vida. En este caso la Corte toma lo que se conoce como narrativa de vida. Cuando los apoyos no logran, ¿no?, tener muy claro qué es lo que quiere la persona, tienen que acudir a eso, que es un principio. O sea, ¿cómo ha vivido esta persona su vida? ¿Cuáles son sus preferencias, sus deseos? Y la decisión tiene que ser conforme a eso, a la narrativa, a su biografía, ¿me siguen? No bajo parámetros que son objetivos, externos, decía el código, ¿no?, anterior, como lo hubiera hecho un buen padre de familia. No, acá no se quiere, digamos, precisamente que se respete la autonomía de la persona, el ejercicio de los derechos. Sí, alguien quería... por ejemplo, puede ser un caso contrario con respecto a la dignidad o los objetivos. Una persona religiosa, creyente, que no hubiese optado porque la desconecten, sino que sea cuando sea. Obviamente, claro, en ese caso... Contrario, porque uno decide, si tengo un accidente, sí, desconéctenme, y una persona creyente o religiosa, o según su vida, que decida que no, que nunca lo desconecten y que siga hasta que se diga basta, ¿puede ser? Decidiera, ¿no? Desde su religión, ¿no? Esa persona seguramente, entonces, si la desconectáramos, estaríamos no solo afectando, ¿no?, el derecho a la vida en este caso, por propia, sino a la dignidad. Muy bueno. Está conformado con la identidad religiosa o de creencias, de valores, o bueno, de vivir a mi manera. Siempre digo que esto de la narrativa de vida es como la canción esta que cantaba Frank Sinatra, A mi manera, ¿no? Es decir, cada persona, si pudiéramos tener en cuenta eso, ¿no?, más allá de los parámetros de evaluación externa. Y por eso les quiero traer un caso que tuvo alguna repercusión en los medios, porque conforme a lo que venimos hablando, a ver si los puedo pasar, es un video, que tuvo alguna repercusión en los medios de una persona, a ver, compartir. Dirección del sitio web será. Nunca lo hice, disculpen, o pantalla.
Bueno, si me van a ver mi pantalla del teléfono. No. Oh. Zoom, no. Esto no era, a ver si puedo volver atrás. Vamos de nuevo. Compartir dirección del sitio web, a ver si ahora puedo. ¿Ustedes están viendo algo en pantalla? No. La cara tuya. Yo por lo menos veo la cara tuya, escucho medio cortado. ¿Ahora Ahora tampoco? sí. Ahora, Ahora Sí, ven YouTube, ¿no? Entonces, a ver. No, esto no sé qué es, chicos. ¿Debe ser música? videos. Ah, no lo puedo creer. Lo que quiero poner acá es cómo busco. ¿Será acá? Esperen, aguanten la última y si no, acá. Yo creo que es así. Esto lo copio. A ver si me lo copia. No. Copiar. Bien, ahora sí. Vuelvo al Zoom. A ver si me deja pegar. Y si no, bueno, no les paso el video tampoco. Pegar. A ver. Ahí lo ven. 2 padres. Sí, 2 padres de Misiones piden la eutanasia para su hijo de 22 años. Sí. Y acá están viendo el video. A ver, quiero ver si se escucha. Ahí, no, el video no se ve. Sí, el título. Ah. Ahí tampoco. No, se ve negra la pantalla y el título. Bueno, disculpen. Qué lástima. Después se los paso si no. Ahí tampoco. Ahí ven como frenado. Sí, como Sí. el play. Perdón, hay un grupo de esta comisión, por ahí si lo podés enviar al WhatsApp, al grupo del WhatsApp, Sí. por algún número, lo podemos ver por ahí, Buenísimo. Bueno. fuera de la después clase. sí, genial. Después se los paso para que lo vean por ahí. Ya está. Ahora tengo que dejar de compartir. Ahí está, volví yo, ¿no? Bien. Ahí el caso es un caso, se los voy a mandar, bueno, por WhatsApp. No sé si alguien después me manda. Ustedes tienen mi correo electrónico, ¿no? Yo se los di. Si alguien me Sí. puede mandar un teléfono y entonces yo se los mando, o por correo lo mando por correo y ustedes se encargan mejor para yo no entrar con los teléfonos, Si alguien me manda un correo, yo se los mando. Es el caso que salió en los medios de comunicación porque estoy un poco perdida con las fechas, donde una madre pedía la eutanasia para su hijo con discapacidad. Y yo quiero que, lo que pasa es que ahora no les quiero hablar del caso porque me hubiera gustado que lo debatiéramos, ¿sí? Que debatiéramos un poco conforme a lo que venimos hablando. Pero bueno, mírenlo y lo vamos a debatir la clase que viene. Y mírenlo desde la perspectiva de lo que venimos hablando, ¿no? De la perspectiva de derechos humanos, de la perspectiva de la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente entonces el caso lo dejo y lo seguimos comentando en la clase que viene. Volviendo a DMA, que es el que tenían para hoy, entonces básicamente les doy una guía, o sea, lo vuelvan a leer o para que no lo leyeron, ¿sí? Que tiene que ver, primero que ustedes identifiquen cuáles fueron los hechos. Hemos hablado, esta persona que quedó en coma, que ¿no? Después, ¿qué ley nacional era aplicable? Ya hemos hablado, la ley de derechos del paciente, básicamente, ¿no? Algunas normas que tienen que ver con el consentimiento informado y con el derecho a la muerte digna, concretamente, ¿no? ¿Tengo mala señal? Alguien me está diciendo por el chat. ¿Tengo mala señal yo? Perdón, a mí me avisó una compañera Viviana que salía porque tenía mala señal. Ah, que ella.
Yo tenía que decir. Bien, Ujú. no hay problema. Después, otro de los ítems que quiero que lean es qué derechos se encontraban en juego, ¿sí? Que hemos hablado hoy, pero quiero que lo repasen y ustedes lo digan. Otra pregunta importante es ¿quién toma la decisión de no más soportes? Según la Corte, ¿quién toma la decisión de no acceder a más soportes, ¿no? Y les pregunto, y con esto lo hilo, después miren el caso que les mando, ¿sí? Tratándose de derechos personalísimos, en este caso, como la vida, como la salud, como la dignidad, podría decidir una tercera persona. Bueno, yo les diría que lean el caso teniendo en cuenta estas cuestiones y vamos a seguir, digamos, con eso la clase que viene. Otra cosa que les quería traer, les traje, estoy mirando el PowerPoint, repasando. ¿Es el mismo caso de MA? ¿Cómo? ¿Este caso, estas preguntas son para el mismo caso? Sí, para DMA. Lo que pasa que veo que lo leyeron poquitas, pero bueno, para ustedes les va a servir para repaso y para el resto les va a servir para que bueno, lo puedan leer desde ahí. Se hace mucho más fácil, les digo, si van leyendo los casos, porque primero porque pueden traer las dudas, entonces hoy, si tuvieran dudas concretas y demás, y segundo porque se fija, ustedes leen el caso y muchas veces todavía como no están con tanta lectura de fallos, ¿no? A esta altura de la carrera no es fácil identificar las ideas principales y demás. Entonces, les digo porque a mí me gusta trabajar con casos, cuando les pido, si pueden traerlo leído, conviene, pero no por mí, o sea, por ustedes. Bueno, vamos a pasar entonces, porque no, bueno, lo que les traía, porque estoy viendo que les traía material, les traje el video, les traje unas cuestiones, pero que si no tengo el PowerPoint, no voy a poder avanzar con todo esto, ¿sí? Así que vamos a pasar, ¿sí? a un tema que es un tema que para ustedes va a ser, creo que, más simple, cada vez es más generaciones nuevas, ¿no? Que vienen a tomar clases, porque cuando empezamos a hablar de esto hace años, era como un tema difícil de digerir, porque socialmente, si hay una discriminación vigente, las hay muchas, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con la identidad de género. Entonces hoy vamos a tirar unas líneas para que también lean para la clase que viene la ley de identidad de género, y vamos a tirar unas líneas de esto de la conformación, ¿no? En base de lo que es el derecho a la identidad, y dentro del derecho a la identidad, las implicancias de la identidad de género. El derecho a la identidad, si ustedes leen un texto como Blasic, o bueno, no sé si tienen un libro de guía, o se van guiando más que nada por las clases, y por lo que vamos viendo en clases, ¿sí? Pero bueno, Blasic a mí me gustan todo lo que es derechos personalísimos, me gustan mucho, ¿no? el libro de él, y en lo que es derecho a la identidad, porque bueno, le da las distintas dimensiones de la identidad, ¿no? Porque el derecho a la identidad tiene que ver con una identidad individual, tiene que ver con una identidad colectiva, que en nuestro país tiene muchas connotaciones, tiene que ver con el derecho también a la conformación de esa identidad colectiva a partir de un derecho a la verdad, ¿no? De la memoria, de la justicia, y dentro de esto, ¿no? De esta identidad grupal, que no solamente, en este caso en nuestro país, porque tiene esa connotación por la historia, ¿no? que lamentablemente hemos tenido que vivir, pero no solamente la identidad plural o grupal se conforma o tiene esa dimensión, sino que también hay identidades culturales, también hay miradas que conciben a determinadas condiciones, por ejemplo, también como identidades culturales. En el caso de personas sordas, no todas las personas sordas, por ejemplo, se consideran personas con discapacidad.
hay un sector de la comunidad sorda que rechazan ser concebidas como personas con discapacidad y se consideran pertenecientes a una minoría cultural y lingüística. ¿Por qué les parece que consideran que son una minoría cultural y lingüística las personas sordas? ¿Por qué les parece que se pueden concebir así? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, Porque tienen perdón, Valentina. no pasa nada. No, que quería dar el ejemplo que una amiga y mamá tiene problemas de audición, no escucha en un 70%, pero sí entiende cuando le hablas porque te lee los labios y también entiende la música por la repercusión en los objetos. Entonces no se considera a sí misma una persona con una discapacidad, porque se puede manejar muy bien en la vida diaria. Bien, bueno, ahí ella supera las barreras y no se considera, y ni siquiera estamos hablando, ¿sí?, de esta otra identidad sorda de la que yo te hablo, ¿no?, sino de una persona. Es difícil igual, porque la identidad de la discapacidad es una identidad que se conforma muchas veces desde afuera a partir de diagnósticos médicos, entonces no está buena esa identidad, ¿no? O sea, como podemos hablar del orgullo gay, podemos hablar se está hablando últimamente del orgullo loco, pero todavía nos cuesta eso, ¿no? O del orgullo de las personas con discapacidad, porque generalmente la mirada hacia la discapacidad es digamos, una mirada patologizante, ¿no? Pero bueno, está muy bueno el ejemplo. Y también dentro de lo que es esa comunidad de personas sordas, perdón, había alguien más que quería hablar, ustedes se... No, perdón, no, a la pregunta de por qué tienen un lenguaje reducido, porque tienen una manera de comunicarse. El lenguaje de señas, o sea, no es que están excluidos totalmente, hay una manera en la que se puede... El tema es el resto de la sociedad que no le enseñan ese lenguaje, creo yo. Bien. Puede venir un poco por ahí. Siempre tiene una manera de comunicarse, no es que es nulo. Bueno. Puede ser disminuido, pero está. Ajá. Bueno, muy bien. Y ellas piensan, una parte de la comunidad sorda, que no estaría disminuido, sino que ellas son personas, ¿sí?, que pertenecen a una minoría cultural y lingüística, porque tienen una lengua propia, que es, como bien decías, la lengua de señas, y a partir de eso, la cultura, de la construcción de esa lengua, ¿sí?, se edifica la cultura sorda. Entonces, fíjense que este ejemplo, ¿no?, ustedes como podrán empezar a debatir, que sí, que no, en realidad ellas no se conciben como personas con discapacidad, sino como pertenecientes a una minoría cultural y lingüística. A partir de eso, por ejemplo, la lengua de señas, ¿sí?, debería estar reconocida oficialmente dentro de lo que son los estados y el reconocimiento de las lenguas, ¿sí? Desde otra perspectiva que la que puede tener una persona sorda, que se considera persona con discapacidad, y que ve la lengua de señas como una condición de accesibilidad, ¿sí? Como decir, bueno, no sé, yo uso anteojos, ¿sí?, y otra persona usa lengua de señas. Pero bueno, fíjense cómo con esto lo que les quiero mostrar es que la identidad, también, como mucho desde los derechos humanos, tiene que ver mucho con la subjetividad. Es decir, la identidad se conforma, ¿sí?, a partir de una autopercepción. Cómo me percibo, ya sea grupalmente, ¿no?, o individualmente. Entonces, esto es importante para cómo entramos a comprender y a construir la identidad de género. Una identidad de género que tuvo que romper con dicotomías, que tuvo que romper con esto de blanco-negro, con esta asignación, ¿no?, de género según los sexos o según los criterios biológicos, para concebir al género, y hoy en día ya no podríamos hablar de género, sino tenemos que hablar de géneros, con ese final, ¿no?, como construcciones sociales. Como construcciones sociales. Claro, esto que hoy lo decimos y que no suena raro, sin embargo llevó una larga historia de discriminación, una larga historia de dignidades vulneradas, una larga historia también de reconocimiento judicial, porque las primeras sentencias, muchas de ellas de Mar del Plata, ¿no?, decían, bueno, que se le reconozca su identidad de género, ¿no?, a esta persona, pero a partir de una operación quirúrgica, por ejemplo. Entonces, la persona, ¿sí?, que nacía con determinados
con determinada biología, que se identificaba desde un criterio, de nuevo, netamente médico o cientificista, ¿no? De decir, bueno, esto es hembra, macho, ¿sí? Mujer u hombre, a partir de criterios que tienen que ver con lo social y la construcción social, se fueron abriendo caminos a una mirada que es más que nada psicosocial, es decir, mi identidad de género es como me autopercibo, primero, y también cómo construyo mis relaciones sociales, es decir, yo me percibo bajo tal género o bajo ninguno, ¿sí? Y a partir de eso construyo también mis relaciones sociales, y a partir de eso me conocen en el barrio, a partir de eso me conocen en el ambiente familiar, en mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí fue romper, ¿sí? Como les decía, con esto de concebir a los géneros desde una mirada más que nada biológica, ¿sí? Si naces con una determinada genitalidad, sos hombre, y si no, sos mujer. Pero incluso jurisprudencialmente, si ustedes leen, y Mar del Plata, les repito, fue pionera en eso, en reconocer, se reconocían estos cambios, ¿no? En el documento, la identidad, pero siempre desde una mirada que en el fondo seguía siendo biologicista, porque la persona tenía que demostrar, por ejemplo, que había nacido con una genitalidad masculina, pero había construido, se sentía mujer, pero había sido operada. Entonces era, bueno, una operación que, de nuevo, te sitúa en un lado u otro. Por eso, la Ley de Identidad de Género, que quiero que lean para la clase que viene, la Ley 26.743, la Ley 26.743 de Identidad de Género, en Argentina viene a hacer un avance realmente, ¿no? Muy importante en cuanto a reconocimiento, ¿no? Y garantía de derechos humanos, pero también incluso fue pionera en el mundo, porque a diferencia de lo que pasaba en otros países en ese momento, lo que viene a decir la ley nuestra, o lo que viene a reconocer, es el derecho a la identidad, pero más allá, ¿sí? Más allá de diagnósticos médicos, más allá de operaciones y más allá de determinadas condiciones biológicas. Por ejemplo, en España, en ese momento, la ley lo que requería para digamos, el reconocimiento de una identidad de género diversa, ¿no? Con la cual hemos sido supuestamente nacidos o anotados, ¿no? Era un certificado médico, por ejemplo, ¿no? Bueno, nuestra ley, y eso quiero que tomen en cuenta, que no requiere para nada ningún tipo de certificado médico, ni de ninguna institución, ni de ninguna profesión. De hecho, la ley de salud mental, que es previa, es del año 2010, la ley de salud mental en Argentina incluso especifica que la identidad de género diversa no puede encauzarse como una cuestión de salud mental. ¿Por qué tuvo que decir eso la ley de salud mental? Porque incluso hasta hace no mucho, y hoy en día en muchos países todavía esto sigue vigente, una persona que se siente de una identidad de género diversa, que ha sido asignada cuando nació, se la concibe como una persona que tiene problemas mentales. Entonces, bueno, en nuestro caso, primero fue la ley de salud mental, que dijo, esto no tiene nada que ver con cuestiones de salud mental, sino con una forma, ¿no? de elegir y de construir y de autopercibirme en el mundo. Y por otro lado, después la ley de identidad de género, que es la que quiero que lean para la clase que viene, es una ley corta, ¿sí? Viene a definir primero el género desde esta mirada, ¿no? de vivencial, individual de la persona, de cómo la persona lo siente, que puede incluso traer, ¿no? Involucrar la modificación, ya sea de la apariencia o de alguna función corporal, o no, y que también incluye otras expresiones de género, más allá de eso, que tienen que ver, bueno, con un sentido amplio, ¿no? Entonces, lo que vino a consagrar la ley, entre otras cuestiones, es el derecho de que toda persona pudiera solicitar ante el registro civil la rectificación, ¿no? Registral del sexo. Y esto, que parece no mucho, y que además, bueno, igual después se fueron ampliando otros derechos, ha sido muchísimo, porque yo siempre lo cuento que cuando estuve en la Dirección de Derechos Humanos,
en Mar del Plata, ¿no? Allá hace unos años, recién ahí logramos generar una mesa de identidad de género, hoy ya tienen una comisión, creo, pero bueno, era muy difícil que a las personas se las escuchara, era muy difícil escuchar esas historias, y cuando las escuché en lo personal, realmente me pegó muy fuerte, porque eran historias de vida que tenían que ver, y que todavía hoy sigue sucediendo eso, aunque hay, digamos, menos discriminación, un poco más de deconstrucción social, un poco más de conciencia, pero sigue existiendo, esto de decir, bueno, la persona que elige, ¿no? Una identidad de género diversa a la que su familia le ha asignado, lo primero que pasaba, y son historias recurrentes, es la primera discriminación de la persona es en su marco familiar, ¿no? Entonces eran historias de vida marcadas por el rechazo, marcadas por la exclusión familiar, a la que le sigue, bueno, tener que abandonar estudios, porque generalmente eso se da en determinados momentos de la vida que tienen que ver, puede ser antes, pero con la adolescencia, etcétera, etcétera, y después el rechazo social, ¿no? Que todavía hoy sigue muy vigente. El rechazo social que no permite acceder, ¿sí? a bueno, ningún tipo de derecho en igualdad de condiciones, porque desde una visión, me acuerdo que me contaban las experiencias de lo que significaba para ellas ir a atenderse a un servicio de salud, ¿no? En ese caso, donde ellas conformaban su identidad a partir de su vivencia personal, de su vestimenta, de su nombre, de sus modales, y de pronto estar esperando en la salita y que alguien agarre un documento y llame bajo un nombre masculino, ¿no? A esa persona. Lo que les implicaba, ¿sí? Hacía que, por ejemplo, muchas hubieran dejado de asistir a lugares en busca de servicios sanitarios, ¿no? Y así en todos los ámbitos de la vida. Entonces ha sido una ley muy importante que nos viene a traer a Argentina, ¿no? Este reconocimiento. Los requisitos son muy simples, quiero que lean la ley, quiero que lean cuáles son los requisitos para la rectificación registral, quiero que lean qué pasa cuando la persona es menor de edad, que también tuvimos, de hecho va a salir una película, leí, ayer o de ayer en el diario, que la va a hacer esta actriz, que ahora no me sale el nombre, bueno, del primer caso, ¿no? A partir de que se creó la ley del caso de una niña trans. Bueno, quiero que lean básicamente esos artículos y sobre todo que profundicen un poco en cómo concibe la ley a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Al artículo 11 de la ley, al trato digno. Y bueno, vamos a hacer también un ejercicio, ¿no? Les voy a poner un ejercicio fácil en base a la lectura de la ley. No te profe nada. ¿Cómo? Disculpe, Sí. también hace poco salió la ley del cupo trans, ¿no? Para los empleados estatales. Que tienen que incorporar 1%, digamos, ¿no? Sí, me indigna hablar de cupos porque es un incumplimiento constante. Les digo la verdad que es, por un lado, un logro, ¿no? Por otro lado, les digo, uno de los actores pioneros en relación al cupo ha sido nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? En este caso del cupo trans, pero tenemos ley de cupo de discapacidad, tenemos ley de cupo ahora, ¿no? Para personas trans, y me indigna porque no alcanza con la ley. Es una medida igual buenísima, pero lo que me indigna es que la fiscalización queda muy por detrás. Todavía seguimos con una ley de cupos de personas con discapacidad, bueno, que no se cumple en ningún estamento del Estado. Y que de hecho ha habido una sentencia muy interesante hace unos días para el Poder Judicial, que tampoco cumple con el cupo de personas con discapacidad. Y bueno, esperemos que lo del cupo trans yo creo que tiene otra visibilidad y otro motor, y espero que la política lo lleve adelante, ¿no? Pero bueno, muchas veces es eso, es la existencia de leyes de cupo y por otro lado la cero conciencia social
tenemos que trabajar en varios ámbitos, es decir, no alcanza, porque pareciera que la ley de cupos es una medida barata, en el sentido de, bueno, sí, tomamos esto, pero bueno, a esto hay que acompañarlo con acciones y políticas públicas que realmente aborden la discriminación estructural que sufre todo el colectivo, ¿no? Y que es muy difícil, porque incluso, y con las personas trans, yo creo que puede pasar lo mismo que con la discapacidad, pues se conforman los registros, y muchas veces es difícil de llenar el cupo porque no hay personas, en este caso con discapacidad, que estén capacitadas. ¿Pero por qué? Porque la discriminación que sufren, y las personas trans también, en estamentos anteriores a decir, bueno, necesito una capacitación en un oficio o en una carrera universitaria o lo que fuera, es tal que es como medio a veces decir, bueno, sí, ¿cómo llega una, no sé, voy a hablar de discapacidad, que es lo que se viene incumpliendo, esto es más novedoso y no quiero tirarles, digamos, una mirada pesimista, pero bueno, ¿cómo llega una persona con discapacidad a tener una carrera universitaria y un posgrado, ¿no? Para acceder a determinados lugares? Y no, es como casi imposible, porque casi que primero no las aceptan en el colegio, después, si superan esas barreras, no tienen ni idea de lo que es la universidad, en cuanto a la discriminación todavía hoy en día, la falta de ajustes y demás, ¿no? Respecto de estas cuestiones. Y bueno, en el caso de las personas trans, creo que, miren, espero que no sé, hay alguien que trabaja en la Dirección de Derechos Humanos acá en la clase, pero no me acuerdo quién era cuando se presentaron acá en la municipalidad, no sé si está hoy. ¿Está hoy? ¿No estás? Bueno, no, le quería preguntar si nos podía poner un poco, a ver, en boga, ¿no? En decir, bueno, cómo está la situación a nivel Mar del Plata, ¿no? De discriminación y demás de las personas trans. Pero bueno, se ha avanzado mucho, no hay duda, pero todavía falta mucho camino por andar. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas? Estoy hoy que les quiero traer algo y me voy olvidando. Se me vienen las ideas y se me van. ¿No? Bueno, ¿se animan entonces para la clase que viene leer el fallo quienes no lo hicieron y leer la ley? ¿Sí? Hay una reglamentación de la ley, pero bueno, dejémosla. Vamos a, aunque sea leer la ley, tener en cuenta estas cuestiones. ¿Sí? Les quería recomendar una película que si no la vieron, es vieja, ¿no? Es con Ricardo Darín. No sé si alguien la ha visto, la película XXY. ¿Alguien la vio? No. Debe estar en internet así, libre, me parece, porque es muy vieja y no ha tenido tanta repercusión. Yo la vi hace muchos años, pero me parece que es una película también para deconstruirnos un poco en el sentido de esto de muchas veces exigir que las personas se pongan en un casillero, ¿no? De hombre, mujer, un género u otro, de decir, bueno, hay una mirada mucho más allá de estas dos cajitas, ¿no? Ustedes, la mayoría son jóvenes y ya creo que esto lo tienen un poco más trabajado, pero bueno, si tienen ganas el fin de semana de ver una película que a mí me pareció que es muy interesante, en el planteo que se llama XXY, con Ricardo Darín. Creo que hace mucho yo la intenté buscar y estaba. Así que bueno. Pues, profe, sí. yo le Estefanía. mandé el trabajo práctico que estaba en el campus de la ley de identidad de género, pero no sé si le llegó. Sí, ahora me acuerdo, mirá, porque yo tengo memoria muy mala, pero me llegó en ese momento, digo, se adelantó, o habrá entendido mal que había que hacerlo. No sabía, claro, no sabía si había que hacerlo o no, pero por las dudas lo hice. Buenísimo. Bueno, ya lo tenés. Ese era, digamos, lo que quería que trabajáramos la clase que viene, que son unas preguntitas así muy simples, pero para que ustedes fijen a partir de la lectura de la ley. Pero bueno, vos ya lo tenés hecho, Estefanía. Así que buenísimo. Después me lo voy a mirar entonces para la clase que viene. Yo hago una pregunta. Bueno. La ley de salud mental también había que leerla con no, el... mencioné, pero no. Era muy un paso por arriba. La pasé porque en realidad lo mencioné en el sentido de lo que hablaba de género. La ley de salud mental, lo vamos a ver si tenemos tiempo, cuando abordemos en la segunda parte específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Por ahora no sé. Si la quieren leer, bienvenidísimo. ¿Quieren que desarrollemos algún tema? Sí, más o menos porque lo asociaba con el otro caso. Ah, buenísimo. Bueno, muy bien.
Yo te quería preguntar, en cuanto a los fallos, ¿vos nos vas dando una línea a seguir qué buscar en los fallos que vos nos vas dando? Claro, por eso los fallos siempre Para orientarnos, porque, perdón, como nunca hemos leído, por en mi caso, agarrás el fallo, lo empezás a leer y vos decís, ¿qué hay acá? Entonces, o sea, vos nos vas diciendo qué es lo que hay que buscar, depende de los temas que vamos viendo en el fallo. Sí, a veces les hago eso, hoy lo hicimos. Otras veces, por ejemplo, el caso FAL, que lo analizamos, no sé si la clase anterior o la primera, directamente yo les traigo las cuestiones principales, ¿no? Hasta ahora, si no me equivoco, hemos visto 2 fallos, el FAL y el MDA, ¿no? O DMA. Dos, ¿no? Sí, eso. Bueno. Claro, y por no, ahí te sirve, ¿no? Pero yo los fallos, ¿sabes qué hago? Los leo tipo de atrás para adelante. Arranco con la resolución, entonces ahí le busco los derechos y después veo por qué empezó, pero como para ya saber qué es lo que pasó. Por ahí para analizarlo te sirve así. Ah, bueno, gracias. Sí, siempre tengan, porque es como más allá de las preguntas que yo les puedo hacer, o sea, básicamente en el fallo en derechos humanos, ¿qué estamos viendo? Los derechos que están en juego, los derechos constitucionales y la resolución en base a esos derechos. O sea, ¿cuáles son los derechos que están en juego? A veces se van, digamos, interseccionando leyes o interpretaciones de leyes. En el caso sobre el aborto, los derechos en juego, ¿no? Autonomía, de nuevo, algunos consideraban derecho a la vida o a una potencial vida o el derecho a la salud, los derechos de juego. Y después en caso, el plexo constitucional, es decir, bueno, ¿y eso cómo está reconocido en nuestra Constitución? Entonces la Constitución dice cosas, los tratados internacionales dicen tal otra, eso se analizó en el caso FAL. Y también una ley interna después, que era el artículo 86, la interpretación del Código Penal, concretamente, ¿no? La despenalización del aborto. Ahí tenemos más o menos el marco donde tenemos que buscarnos. Acá, de nuevo, los derechos en juego, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía, ¿sí? Lo que están en juego, bueno, cómo eso está reconocido o no, de nuevo, en el plexo constitucional, y concretamente en el caso la ley de derechos del paciente, ¿no? Es decir, bueno, y el consentimiento informado, y de quién es la decisión, y demás. Pero bueno, sí, yo sé que es difícil leer los fallos. De hecho, siempre me acuerdo que cuando cursé la materia de derechos humanos, además nos daban 500 fallos, yo no les doy nada en comparación. Y era una tortura, porque uno se va perdiendo, pero no saben lo bien que les va a venir. Aunque ahora me... Así que bueno. No. Cuando la cursé en la otra facultad nos daban un montón de fallos, por eso implementé esa técnica, tipo leerlos de atrás para adelante y agarrar la resolución y los derechos. Después como los considerandos y todo eso es como mucho relleno, claro, por decirlo de alguna forma. Sí, o las cuestiones procesales que muchas, o sea, salvo que sea una cuestión constitucional, no les vamos a preguntar en general, nunca, porque ahora no nos interesa, solo verán quizás más adelante. Así que bueno, pero bueno, bien. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta? ¿No? Bueno, entonces por hoy dejamos, ¿sí? Si les parece, y por favor lean entonces la ley de identidad de género, y quienes no habían leído el fallo, y si tienen dudas, entonces para la clase que viene profundizar en el derecho a la identidad. Si podías repetir tu correo, porque creo que lo tengo, pero no sí, me acuerdo. Es @palacios sí. @hotmail.com. Gracias. No, por favor, si alguien me quiere mandar, Estefanía, capaz que te tengo a vos, y ya te mando. Ustedes después tienen un chat. Si te encuentro, a ver, te voy a buscar ahora. Esperen un momento que tengo la computadora acá abierta. Estefanía, acá, creo que dice trabajo práctico. Bien, ahora Estefanía te voy a contestar con el video que les pido que lo miren. Mírenlo, porque realmente vale la pena, así también de paso cerramos el tema de... Cerramos. No cerramos nada, pero bueno, lo de la eutanasia. Le mando a Estefanía, ella lo comparte con ustedes, ¿sí? Se me colgó la computadora ahora. Bueno, en 10 minutos... No puedo creer. No, acá está. Le mando a Estefanía. Gusto. Copiar. Gracias. Pegar.
Bueno, miren, el videíto este dura 10 minutos. Si lo pueden ver ahora, todavía estamos en horario de clase. Lo miran y ya la semana que viene lo trabajamos un poquito más. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Chao, gracias.